Uno puede decir que para saber si el embrión humano es una persona, se debe preguntarse primero cuándo la vida del embrión inicia y después si el inicio de la vida biológica del embrión implica que ya sea una persona desde el inicio de la vida humana, o si hay casi dos vidas del embrión, uno como organismo humano y un otro como persona, y que si su ser persona inicia después del inicio de la vida biológica. Como usted sabe, sin duda, por ejemplo, no solo muchos bioéticos modernos niegan que el inicio de la vida biológica ya implica el inicio de la vida del embrión como persona, pero también Santo Tomás pensaba que la animación tardía, que ocurre solo unas semanas después de la concepción, en los hombres un poco más temprano que en las mujeres, y que entonces pensaba que al inicio el embrión no formado vive, pero no es una vida personal, pero tiene al inicio un alma vegetativa, después sensitiva como de los animales, y después solamente con la animación por el alma espiritual, racional, diviene una persona, un ser personal. Para el aborto, el Santo Tomás rechazó el aborto desde el inicio, entonces para él esta posición aristotélica últimamente, que el ser persona inicia más tarde que la vida biológica, no tuvo ninguna influencia sobre su pensamiento sobre el aborto, pero hoy en día casi inmediatamente, con la posición que la vida humana personal inicia solo después, unas semanas después o más tarde. Algunos autores dicen 2 años después del nacimiento deviene persona. Entonces, eso tiene una grande influencia sobre el problema del aborto y también incluso del infanticidio. Hoy hay ya ese concepto del aborto postnatal. Y bueno, vamos a discutir eso. Entonces, ciertamente para saber cuándo inicia la vida de la persona, del embrión o de la persona humana, también se debe tener un concepto, una comprensión de lo que es una persona. Entonces, es un problema, como dice el doctor Ramos Curie, que es un problema muy complejo, como se ve. Si iniciamos con el problema del inicio de la vida y vamos a integrar el problema del inicio de la vida personal, podemos decir que hay al menos 3 vías para solucionar el problema del inicio de la vida humana o de tratarlo, diferentes casi métodos o caminos. La primera es principalmente biológica médica, y se funde sobre los hechos biológicos de la concepción del embrión humano, las diferentes fases de su desarrollo, de la división de las células, etc., de las fases de la vida embrional. Y en ese sentido es una cuestión biológica empírica, cuando inicia la existencia de un nuevo organismo, que ocurre durante los primeros días después de la concepción, hasta qué tiempo, por ejemplo, la gemelación se dice, twinning, ¿ya? La gemelación es posible. Si al inicio el embrión es una masa deforme o ya tiene un código genético, un genoma, y casi todo su desarrollo futuro está preprogramado desde el inicio. ¿Hasta qué punto el embrión es un individuo único o por la posibilidad de la gemelación
uno no puede suponer que es ya una persona porque se puede dividir el embrión en dos gemelos. Entonces, ahí hay muchos aspectos de la ciencia médica, biológica, empírica, que el filósofo como tal no puede responder. Se trata de cuestiones empíricas y no filosóficas, aunque algunos filósofos, como nuestro doctor Rodrigo Guerra, son muy competentes, autoridades sobre estos asuntos. Yo mismo soy no una autoridad especial de este tema, y por eso, para no llevar agua al mar o tucos a Atenas, tucos de Minerva a Atenas, eso se dice en alemán, porque la Minerva, la diosa de la sabiduría, tiene como símbolo de la sabiduría los tucos. Entonces en alemán se dice llevar tucos a Atenas, donde hay la diosa Minerva que ya sabe todo. Entonces, para no hacer eso, yo voy a no hablar sobre esos aspectos puramente médicos. Una segunda vía, o solo un poco hablar, una segunda vía para saber cuándo la vida humana comienza, y pienso que es ya implicada en la primera, porque no es una cuestión simplemente empírica, científica, pero ya filosófica, pero la segunda manera de examinar el tema sería un camino biofilosófico, es una reflexión sobre lo que es la vida en el sentido biológico, lo que es un organismo, por ejemplo, y hasta un cierto punto una filosofía de la vida y del organismo es inseparable también de la primera vía biológica, porque la cuestión cuando inicia un nuevo ser humano nunca es únicamente una observación empírica, es ya un entendimiento, una cierta interpretación o entendimiento filosófico que constituye un nuevo ser humano. Se trata solo de dos células o ya de un nuevo organismo humano. Y la cuestión, por ejemplo, de la novedad de un nuevo organismo, en lugar de una mera colección de células, es ya una cuestión parcialmente filosófica. Y entonces también las cuestiones si la posibilidad de la gemelación implica que no tenemos ya un ser humano vivo, y ciertamente no una persona, es una cuestión filosófica, porque hay muchas interpretaciones, por ejemplo, de lo que ocurre en la gemelación, y esas interpretaciones no son cuestiones de pura ciencia, como vamos a ver. Y pienso que hay un tercer camino que es también más profundo y que trata la cuestión del inicio de la vida humana a un nivel metafísico y antropológico. Trata cuestiones, que es la relación entre la persona y el alma del ser humano. Es reducible a la materia, entonces es el ser persona una función del cerebro, de acontecimientos cerebrales, o es necesariamente la persona un sujeto individual que solo puede constituirse por la existencia de un alma espiritual. Y de estas cuestiones, como vamos a ver, muchas respuestas a la cuestión cuando el embrión es una persona y qué constituye la vida personal de un embrión, depende. Por ejemplo, es claro que si uno metafísicamente o antropológicamente piensa que el ser personal, el sujeto personal es nada más que un epifenómeno, un efecto de acontecimientos cerebrales, o como muchos filósofos materialistas y
que defienden la teoría de la identidad entre acontecimientos cerebrales y el ser humano, piensan es solo casi un producto de acontecimientos cerebrales. Es claro que el embrión al inicio de la concepción no es una persona porque aún no tiene un cerebro, no tiene un sistema nervioso central, y entonces si ser persona sería solo un producto de la materia. Es claro que el embrión al inicio no es una persona, y de hecho uno podría argumentar que solo cuando el sistema cerebral está funcionante, no solo cuando se forma, después de 6 meses, de 6 semanas después de la concepción, cuando inicia a formarse, eso no constituye la persona, pero solo cuando el cerebro funciona, entonces hay una brain birth, un nacimiento cerebral que ocurre, según algunos, 6 meses después de la concepción, y en otros autores 2 años después del nacimiento. Entonces, es cierto que en ese sentido una posición naturalista, que el ser personal no es nada que un epifenómeno de acontecimientos cerebrales, tiene una influencia enorme sobre la cuestión si el embrión, sobre todo el embrión al inicio, después de la concepción, es persona o no. Entonces, para ser que es persona, uno ya implica una metafísica, un entendimiento de ser personal, que es como hemos discutido ayer, un sujeto individual, substancial, de naturaleza racional, que implica que tiene un alma y no es reducible a un epifenómeno del cerebro. Semejantemente, la cuestión de la muerte cerebral, por ejemplo, es también una cuestión que depende de la cuestión si el ser personal es solamente un producto de acontecimientos cerebrales. Entonces, si esos acontecimientos cerebrales están irreversiblemente perdidas, ciertamente no es una persona y no existe como persona, pero si el hombre tiene un alma espiritual y racional, ciertamente la respuesta a la misma cuestión es muy diferente. Entonces, uno puede decir que en ese sentido una metafísica, una antropología metafísica de la persona que se pregunta sobre la naturaleza del ser personal y la cuestión de si tiene el hombre un alma espiritual que no es reducible a la materia, es de gran importancia, de gran peso. Se puede también decir que ciertamente para responder a la cuestión del ser personal del embrión, uno debe usar una segunda de 2 posibles caminos para entenderlo es que una persona. Uno podría primero analizar las estructuras y actos experimentables de un ser personal y después estudiar la esencia del ser persona. Por ejemplo, observar la capacidad de conocimiento, la conciencia despierta de la persona, la capacidad de hablar, el lenguaje de la persona, la capacidad del libre albedrío, la autonomía, la autodeterminación por actos libres, el entrar en comunidades, la comunicación entre personas, muchísimos aspectos, la vida afectiva de las personas, cómo se distingue de los sentimientos de animales, etc. Entonces, eso es casi un estudio fenomenológico que parte de la gran experiencia del ser personal consciente que tenemos en nosotros y tenemos también en otras personas, también que son capaces de relacionarse a Dios, de tener actos religiosos, etc. Pero ciertamente este método no puede aplicarse para solucionar, no es suficiente. Es siempre presupuesto, porque eso es
como experimentamos el ser personal. Eso es casi el fundamento de hablar de persona. Pero no obstante eso, no es suficiente para preguntarse si el embrión es una persona, porque es evidente, y por esa razón muchos autores como Tristan Engelhardt en su bioética y muchos otros niegan que la palabra persona puede aplicarse a un embrión, porque ellos dicen que rasgo del ser personal se ve en embrión, no habla, no es consciente, o al menos eso puede ser cuestionado, no comunica, no se determina, no actúa racionalmente, entonces no es una persona. Y yo pienso, eso muestra que para entender lo que es una persona, y entonces también para responder a la pregunta si el embrión es una persona, se necesita una vuelta metafísica al último sujeto del personal y a la esencia del ser persona, y ver que el ser persona no es reducible al poder actuar como persona o funcionar como persona. Y en ese sentido, pienso que como hemos ya conversado ayer, que la definición de la persona en Boecio, en Santo Tomás, que la persona es un sujeto o una substancia acá no quiere decir como una sustancia química, una sustancia material, pero un ser, un ente que está en sí mismo, que no es solo un accidente de algo diferente, que no es solo un color que puede solo existir en un otro objeto colorado, como un movimiento que solo puede existir en un cuerpo que no es el mismo el movimiento, pero el movimiento es una cualidad, un accidente del cuerpo. Eso no puede ser una persona. Entonces dice, pienso es una grande intuición que la persona es un sujeto, una sustancia, un ser que está en sí misma en el ser. Y entonces este entendimiento de persona va más allá la experiencia de las actuaciones de la persona. Implica un nivel metafísico de distinguir también potencialidades y actualidades, y entonces es un nivel diferente que se debe aplicar. Y ciertamente para decidir que si el embrión es persona o no puede responder a esta pregunta diciendo, como esos bioéticos, no habla, no comunica, no escribe libros, no defiende tesis de doctorado, entonces no es persona. Eso es lo que las personas hacen. Entonces, sin entender que hay un fundamento de todas estas capacidades, de todos esos actos, que es este sujeto individual de naturaleza racional, y que eso implica en el hombre también tener un alma. Pienso no se puede entender la cuestión si el embrión es persona. Por ejemplo, he tenido con un famoso doctor en Chile un debate público sobre la cuestión, si el embrión es persona, y su argumentación fue así: obviamente no es una persona, no habla, no se defiende, no puede iniciar un proceso delante de la corte, no hace nada que personas hacen, entonces obviamente no es una persona. Es ridículo decir que algo que tiene 2 células es una persona. Entonces ciertamente, si uno entiende el ser personal solamente como una función de células o como reducible a actos, no es persona. Entonces eso, pienso, es la condición para decidir cuándo o si el embrión es persona, que uno tiene un entendimiento más metafísico de lo que es una persona. Y como he tratado eso ya ayer, yo voy acá solo referirme a esos 2 puntos, que es un sujeto de naturaleza racional, y aunque la persona humana
Y el embrión también tiene un cuerpo, es algo físico, que esa realidad física no puede exhaurir a la persona, porque la persona como un sujeto individual e indivisible no puede ser materia, o el cerebro es inconcebible que nosotros mismos como personas somos nada más que millones y billones de células no idénticas que operan eléctricamente. Eso en ningún modo puede explicar el ser personal. Entonces, no puedo acá, o puedo en la discusión, desarrollar algunas pruebas de la existencia del alma humana, de su espiritualidad. He escrito varios libros sobre el tema y me fascina mucho el problema, pero pienso que es un presupuesto necesario para decir que el embrión es persona, porque obviamente el embrión no actúa como persona, no hace las cosas que personas hacen, por ejemplo, no habla, puede gritar como el grito silencioso que esta película que movió a Nathanson, uno de los más horribles abortistas, de totalmente abandonar su práctica de aborto y de realizar casi las reacciones del embrión a un aborto como evidencia que se trata de un ser vivo, y él pensaba también después de una persona y abandonó su práctica de aborto. Pero en todo caso eso es presupuesto, un entendimiento de la persona como un ente espiritual que no puede ser solo un efecto o una cualidad de algo diferente como el cerebro, y que implica la espiritualidad y la substancialidad espiritual, en este caso de la alma humana y también del ser persona. Ahora, si vamos más a la cuestión del inicio de la vida, y en este también trataremos el problema trataremos el problema del inicio del ser persona, o la cuestión si el embrión es persona desde el momento de la concepción. Podemos decir que primero un poco examinar algunas posiciones. Hay al menos 7 o 8 opiniones sobre cuándo la vida humana inicia, y también incluso cuando la vida humana de una persona inicia. Y yo pienso que yo voy a tratar algunos de estos argumentos. En principio uno podría discutir esta cuestión que también implica la cuestión de la ética del aborto en 4 diferentes niveles. Uno, y eso es lo que voy a discutir aquí, es un nivel antropológico o científico, y se trata aquí de argumentos, en mi opinión, pseudocientíficos, por ejemplo, que tocan la ontología del embrión y la ontología de la persona humana, y niegan a este nivel que la persona humana o la vida del embrión, al menos la vida personal del embrión, inicia con la concepción. Hay también un nivel puramente ético, como el consecuencialismo ético, que no voy a tratar aquí, o también un tipo un aspecto
de la filosofía del derecho, si los estados tienen un derecho de legislar el acto de aborto, o si es una cosa que cada uno debe decidir y que el Estado no debe mezclarse con este problema. Y también hay ciertos argumentos epistemológicos que uno no tiene evidencia que el embrión vive o es una persona, y por esa razón, como no hay ninguna evidencia, uno puede asumir que no es persona. Yo defendería más el argumento opuesto, que también si no sabemos si el embrión ya tiene un alma o es persona desde la concepción, es mejor de respetar esa vida y tratarlo ya como si fuese persona, porque como en la vida normal, si uno mata a algo que ve en un bosque y no sabe si es un ser humano o un animal, y si es un ser humano, entonces es culpable de un asesino, o al menos de la matanza de un ser humano. Entonces la ignorancia o la falta de evidencia absoluta si algo es un ser humano o no justifica matarlo, pero más al contrario, indubio pro vida o indubio pro ella. Entonces yo traería la consecuencia opuesta. Pero ya aquí hablaré más sobre el nivel científico y filosófico, metafísico de la ontología del embrión, y en esta luz hay muchas teorías cuando la vida humana y la vida personal humana inicia, y una, ciertamente la que yo defendería, es que la vida humana y también la vida humana personal inicia con la concepción misma, y que en la concepción misma ocurre un cambio fundamental en el cual las células, los gametas, no son solamente células, pero en su unión forman un nuevo organismo, un ente vivo que tiene su propia unidad, su propia lógica, su propio desarrollo, y entonces constituye algo radicalmente nuevo, no solo una colección de dos células, pero el inicio de una vida nueva de un ser humano, y que en virtud de la unidad entre alma y cuerpo, de la unidad profunda, también en virtud del hecho que ya desde el inicio la vida humana tiene con el código genético y con el genoma una estructura formada, no es una masa disforme como pensaba Santo Tomás, que la biología moderna nos muestra que ya existe el plan de todo este organismo, de su desarrollo, de sus no sé, enfermedades genéticas o salud o capacidades. Entonces hay ya casi en núcleo todo un organismo y el maravilloso plan de la vida humana desde el inicio, y entonces desde ese momento ya se trata de una vida humana. Pero hay muchas otras teorías, y ahí voy a hablar sobre algunos y criticarlos. La primera sería la más moderada, que la vida humana solo inicia con la singamia, ¿se dice? Singamia. Como 12 o 44 horas después de la concepción, y no con la concepción. Y eso, por ejemplo, los legisladores en Victoria, Australia, han declarado el inicio de la vida, que no la concepción, la penetración del espermata, del óvulo, constituye el inicio de la vida, pero solo cuando los dos gametes se acercan y casi se
se devienen uno o se tocan más después de estos 12 o 48 horas. En este caso solamente los dos núcleos casi forman una unidad y la vida humana comienza. The fusion of two gametes in fertilization in which two individuals unite permanently and their nuclei fuse. Eso fue la expresión. Y entonces, las razones por decir que eso es el inicio de la vida, bueno, yo pienso que la razón principal fue una razón pragmática. Y una razón pragmática es siempre dubiosa, porque si uno tiene una razón práctica para declarar que algo es así, uno debe, nunca el uso o la utilidad de una respuesta puede garantizar su verdad. Entonces, fue la razón para poder experimentar con los embriones durante 12 o 44 horas y de dar libre para la experimentación de los embriones en este periodo. Permitting it from the point of sperm penetration prior but not including the point of syngamy. Eso fue la formulación. Entonces, yo pienso que bueno, voy a responder. La segunda y un argumento más teórico por esta posición fue que la vida humana no puede comenzar hasta que los cromosomas forman la doble espiral y que el proceso de tocar o de estar cerca de los dos sets de cromosomas ocurre. Entonces, antes la singamia no hay un nuevo organismo. En otras palabras, en el cigote, dos sets de cromosomas deben juntarse y en lugar de ser separado por algunas fracciones de 1 milímetro que separa el protoplasma del óvulo, del espermata o del gameta masculina, se avecinan. Pero pienso que, bueno, vamos a tratar. Y un tercer argumento que fue que antes de la singamia la fertilización puede, por varias razones, casi ser interrumpido y el embrión puede, hay casos en el cual no se forma un embrión. Y ciertamente la consecuencia ética de eso fue de librar los embriones, casi librar los embriones, hacerlos libres para matarlos, pero librarlos durante este periodo de 12 hasta 48 horas. Entonces, yo pienso como crítica que primero el motivo pragmático nunca justifica una acción o una declaración que algo es como es útil que sea. Por esa razón pienso que este argumento que fue el más fuerte motivo de ese cambio, la definición del inicio de la vida, es un argumento que es una falacia lógica de decir algo es así porque es útil que sea así, porque yo puedo hacer algo diferente. Eso nunca es una razón suficiente para que sea así. Si digo que por ejemplo,
puedo utilizar el corazón de Ricardo porque mi corazón es muy malo, entonces sería muy útil de declararlo muerto y después puedo sacarme su corazón. Eso obviamente es útil si tengo su corazón y vivo, pero esa utilidad no puede determinar que él sea muerto, ¿no? Entonces no puedo decir que la vida no comenzó, porque decir que no comenzó es muy útil para la investigación científica de embriones. Eso no es ningún argumento. El segundo, el teórico argumento, pienso, es muy arbitrario, porque no hay un fundamento científico o filosófico que esta fase de la singamia, que casi más es un acercamiento de los gametas, no es algo totalmente nuevo, sea el inicio de la vida y no la concepción. Parece que es una tesis artificial, como también los otros puntos del inicio de la vida. Y pienso, el tercer argumento que en algunos casos, antes de la singamia, no hay desarrollo ulterior del embrión, y entonces no puede decir que ya vive antes. Eso pienso no es una argumentación, porque no es un argumento, porque es más un argumento que el embrión puede morirse en esta fase, pero es como decir, hay 60% de niños que mueren en África, en un país, antes de tener 3 años, y que no alcanzan a la edad de 3 años, entonces no viven hasta 3 años, porque puede ser que se mueren antes que tengan 3 años, pero eso es ridículo como argumento que no viven. Entonces, el hecho que los embriones pueden morirse o pueden dejar el desarrollo antes la singamia, pueden también dejarla después de la singamia, eso no es un argumento que no ya está vida. Eso es, pienso, últimamente un argumento absurdo. Y quizá el más fuerte argumento sería que hay la formación del nuevo organismo, la novedad del organismo humano, solo inicia con la singamia. Pero por eso no hay, pienso, ninguna evidencia científica, pero como he dicho que no quiero llevar agua al mar, acá en ese instituto CISAF se ha estudiado mucho esa cuestión, entonces yo voy a preguntar a las autoridades del CISAF de responder a eso. Pero yo pienso, según mi opinión, ni filosóficamente ni científicamente hay una buena razón de decir que esta fase inicial de la singamia es lo que constituye el inicio de la vida y no la concepción que es la raíz de que esta singamia ocurra y de todos los otros desarrollos del ser humano. Una otra idea es la implantación, o la anidación como inicio de la vida. Eso sería 7 hasta 10 días después de la concepción. Y la aposición o la adhesión del blastocito en el endometrio. ¿Endometrio? Sí. Sería el inicio de la vida. Y ciertamente es un evento importante, porque si no hay la anidación, el desarrollo ulterior del embrión no va a tener lugar y va a morir. Y entonces es muy importante, pero eso no implica en ningún modo que el organismo, el nuevo organismo que se implanta, no exista antes que se implante. Es más un lugar donde está para ser nutrido y para crecer, pero no es casi un accidente del embrión que se encuentra en este lugar donde va a recibir la nutrición, va a crecer,
pero no es lo que constituye ontológicamente su identidad. Y de nuevo, es los motivos pragmáticos que uno ha introducido para defender esta tesis, para casi librar el embrión no solo por 24 o 48 horas, pero para 10 o 12 días. Pero eso de nuevo no es ningún argumento. Si la ciencia exige que tiene embriones para experimentar, eso no es ninguna razón de decir que no viven o que la vida no ha iniciado antes la nidificación. Entonces, ese tipo de falacia lógica, de nuevo, está ahí. Entonces, ya voy a desarrollar eso más. Un otro argumento es que la vida es el mismo tiempo, como 8 o 10 días después de la concepción, pero uno dice que la vida inicia en ese momento no porque a causa de la implantación, pero a causa del hecho que hasta este punto la gemelación es posible. Y este argumento concibe o sale de una intuición metafísica importante, una verdad importante, lo es que la persona, el ser persona, no puede ser compartido en dos o dividido en dos personas. Ninguna persona puede ser, lo corto y ahora está dos personas. Una persona no, es un ser indivisible, una individualidad absoluta, y entonces no puede hacer dos personas de una persona. Entonces uno dice que hasta que el ser orgánico está capaz de gemelación y de ser dividido en dos organismos individuales, no puede ser persona, porque la persona es indivisible, la persona no es de tal manera divisible. Pero pienso que, bueno, eso pienso que es un non sequitur por muchas razones que quizá que no voy a desarrollar aquí en detalle. De nuevo, no quiero llevar agua al mar. Entonces, pero voy brevemente a hablar de eso. Primero, pienso que el argumento presupone no considera muchas otras posibilidades, metafísicamente hablando, de lo que ocurre en la gemelación. Podría ser que en el momento de la gemelación tiene la misma función de la concepción. Lo es, en el momento de la gemelación, un otro organismo humano nace o está formado, y eso también está animada, recibe el alma, se constituye como otra persona humana, y no es que la persona o el alma del primer embrión se divide, y no es evidente que eso ocurre, pero puede ser que es casi la gemelación da origen, como la concepción, a un nuevo organismo humano, y ese organismo humano después recibe, por ejemplo, una alma, es animada por un alma, una otra alma, y como los gemelos, y entonces eso no es ningún argumento que no existía ya una persona antes la gemelación. Si no, uno debería decir, como el caso del Guinness Book of Records tiene un caso donde una persona a 50 años tuvo dolor de cabeza y los médicos descubrieron que tuvo un gemelo que no se desarrollaba y que estaba en su cabeza, y uno iniciaba a crecer después de 50 años. Entonces eso decía, uno podría decir que ese gemelo no fue persona por 50 años porque tuvo un gemelo, y eso sería ridículo, que no es un argumento que no era persona. Y uno podría decir también que
ciertamente sería también posible en principio que el organismo original muere casi en la formación de los gemelos y dos nuevos organismos se nacen. Yo pienso que es menos probable, pero en todo caso pienso que la argumentación que no puede ser persona a causa de la posibilidad de la gemelación no es un argumento. Uno podría también argumentar que, por ejemplo, la clonación permite que de cada célula de mi cuerpo puede formarse un gemelo artificialmente, y eso prueba que no soy persona, porque de mi célula uno puede formar un nuevo individuo, pero eso ciertamente no es una prueba que no soy persona, porque si uno implanta una célula de mi cuerpo como núcleo en un óvulo, eso va a ser una nueva persona humana. Es posible que eso funcione, pero eso no prueba que no fui una persona. Entonces yo pienso que esa argumentación por muchas, y esas y muchas otras razones también no está adecuada. Un otro inicio de la vida sería como 6 semanas después de la concepción o más tarde, la argumentación del brain birth, la idea que la vida del embrión, sobre todo la vida personal, inicia solamente con la formación del cerebro. Y yo pienso que eso también implica un tipo de materialismo que implica que casi la persona es principalmente un efecto del cerebro. Podría también ser la idea que sin la función del cerebro el ser de la persona no va a nacer. Entonces sería un poco semejante a la argumentación de Santo Tomás, que una cierta formación del embrión debe ocurrir antes que pueda recibir un alma espiritual, y esta animación puede ocurrir por esta razón solamente después que el embrión tiene una forma humana, y eso no ocurre antes de 6 semanas, por ejemplo, después la concepción. Y en esta argumentación es más concentrado sobre el cerebro, pero diría que unas células no pueden recibir un alma. Sería indigno de insertar un alma o de dar un alma espiritual a una masa de células. Debe tener ya una cierta formación antes que pueda recibir el alma. Y eso quizá voy a no entrar en todas estas argumentaciones del inicio de la vida, y más habría un tiempo para un debate o una discusión, pero yo pienso que eso quizá podemos conectar ya con la argumentación de Santo Tomás para la animación tardía, y su argumentación que el embrión no recibe solamente un alma vegetativa al inicio, después sensitiva y después racional solo después de unos 40 o 60 o cuantos días. Y yo pienso que muchos tomistas hoy en día defienden esta teoría, también muy ortodoxos tomistas en Francia, y hacen mucho daño al movimiento pro vida por ese tomismo, pienso, anticuado, porque yo pienso que Santo Tomás ciertamente hoy no defendería esa idea. Entonces los tomistas que lo hacen son malos tomistas, y Santo Tomás va a ser muy enojado con ellos porque repiten unos errores suyos que él habría ya desde mucho tiempo revocado. Y es en parte a causa es interesante que Alberto Magno, el
el profesor de Santo Tomás pensaba que la animación ocurre con la concepción, y él fue un gran científico, también un biólogo, y Santo Tomás, no sé por qué, desviaba de su maestro. Entonces si Rodrigo Guerra decía también de mi posición sobre algún punto, entonces desviaba de Santo Tomás, Santo Tomás de San Alberto Magno, y enseñaba esa idea. Y pienso que si uno estudia los textos en los cuales él argumenta por la animación tardía, uno ve que primero fue una idea muy inadecuada biológica. Él pensaba que al inicio es casi semejante a la menstruación, al sangre de la menstruación mezclado con un semen masculino que no tiene casi una masa deformada, que no puede recibir el alma. Pero sabemos con la biología, con el genoma humano, etcétera, que no es así. Entonces, si Santo Tomás había entendido que no es así, no habría continuado con esa teoría. Pienso que los tomistas siguen. Y segundo, uno puede ver que Santo Tomás, uno puede también tratar eso desde un punto de vista teológico, porque Santo Tomás, a causa de esa teoría de la animación tardía, negó la Inmaculada Concepción. Dijo que no es posible que la Virgen fue inmaculadamente concebida, porque para ser exento del pecado original, uno debe ser una persona, un animal. Un hombre que tiene solo un alma animal no puede tener un pecado original, ni puede ser librado del pecado original. Entonces, si la Virgen solo tuvo un alma animal, de un animal, no puede ser que fue exento del pecado original. Y hay también un otro argumento puramente teológico que no sigue de la animación tardía, pero un argumento que no es posible de ser librado del pecado original antes del sacrificio de Cristo. Entonces este efecto retroactivo pensaba imposible. Pero eso es un otro argumento. Pero el argumento que seguía su teoría de la animación tardía fue muy lógico, que si no tiene un alma de una persona humana, no alma racional, si es solo un animal, no puede ser inmaculada, concebida. Pero ciertamente después la declaración del dogma de la concepción inmaculada, Santo Tomás había revocado eso, y la lógica consecuencia habría sido, porque él dijo que no puede ser que María fue totalmente diferente de todos los otros seres humanos. Entonces la consecuencia habría sido que todos reciben el alma en el momento de la concepción. Entonces yo pienso, ni por razones biológicas, ni por sus razones teológicas, Tomás habría defendido hoy en día esta teoría, pero hay muchos tomistas con quienes he luchado por muchas horas que defienden hoy en día esta teoría. Pienso que es un tipo de ser tomista o de ser miembro de una escuela ciegamente, sin buscar ante todo la verdad, como Santo Tomás mismo es un modelo de siempre buscar la verdad y no de simplemente decir algo porque Santo Agustín había dicho eso, pero examinarlo. Y pienso, un tal examen muestra que también la argumentación de Santo Tomás, en cuanto fundado sobre una biología muy errada, muy primitiva en un cierto sentido, no vale y no puede aplicarse. Entonces yo pienso, en virtud de muchos argumentos que uno podría avanzar, Spemann ha también usado un argumento lingüístico que hablamos de nosotros cuando nosotros fuimos concebidos, no hablamos de la concepción de un animal que antecedía a nosotros, o una madre no va a concebir un animal, etc. Entonces, la
la paternidad y maternidad, el lenguaje con el cual uno se refiere a su inicio de su vida, etc. Uno podría decir que hay una cierta evidencia, múltiple evidencia, que la unidad del ser humano es tal que uno no puede asumir una fase de vida de animales o de plantas. Hay un doctor de la iglesia que muy directo que dice, tú dices que yo engendrando un hijo engendro una vaca o una... ¿Y cómo haría eso? Que mi hijo sea una vaca o sea un otro animal, un ratón o algo. Entonces, esa idea, pienso, es muy profunda, que casi la paternidad y la maternidad también implican en su idea que no engendro o concibo un ser que es totalmente diferente de ser un ser humano, que es casi un animal que después se viene a un ser humano. Entonces hay muchos argumentos, y sobre todo lo que la unidad del ser humano implica que el nivel de persona y del alma y del cuerpo son tan íntimamente conectados que uno no debe hacer una tal separación del ser humano como no personal y personal. Bueno, pero yo pienso que también si esos argumentos no fuesen absolutamente coactantes o evidentes, la mera plausibilidad de muchos de esos argumentos en favor del ser persona del embrión desde la concepción es suficiente para decir que uno debería tratar el embrión como persona, respetarlo como persona, porque la probabilidad y la plausibilidad que ya es persona nos obliga de tratarlo así. Y la falta de una evidencia absoluta de eso ser persona no es un argumento en favor del aborto, en favor de la experimentación científica, porque uno no ha probado que es persona, pero es al contrario, es un argumento para respetar una vida que por muy buenas razones y muy probablemente ya es persona. Entonces yo pienso que también si los argumentos por la personalidad del embrión desde la concepción no son o no fuesen absolutamente evidentes filosóficamente, porque no veamos la entrada del alma, no es algo que concluimos que no es tan directamente experimentable, pero las razones muy fuertes que es persona desde la concepción, pienso, es suficiente para moralmente introducir absolutamente una experimentación o un aborto o una píldora del día después, una píldora 486 o algo que puede o que va ciertamente matar a este ser que podría ya ser una persona humana. Pero además yo pienso que las razones que no he suficientemente desarrollado en esta conferencia, que tenemos para afirmar con confianza de la verdad que el embrión es persona desde el inicio, son muy fuertes y son más que solo una posibilidad o una probabilidad, pero eso quizá dejo abierto. Y finalmente, ciertamente para un católico, también hay la doctrina de la Iglesia y pienso el Evangelium Vitae de Papa Juan Pablo II, donde declara con la autoridad de San Pedro solemnemente que el embrión humano debe ser visto como persona desde el momento de la concepción. Pienso que para un católico es casi un dogma que ya es persona desde la concepción. En todo caso, yo pienso de nuevo que
para una ética secular que no se funda sobre la doctrina de la Iglesia, es suficiente el argumento indubio pro vida, como indubio pro reo. Si no estoy seguro que alguien ha cometido un crimen, no puedo castigarlo. Indubio en favor del acusado. Y indubio, mucho más, indubio pro vida, porque si puede ser, y si hay buenas, fuertes razones que sea una persona humana desde la concepción, yo debo tratarlo así y no en otro modo. Finalmente, quiero decir que también Tomás de Aquino, por ejemplo, que no piensa que el embrión es persona desde el inicio, pero solo después de una semana, también si fuese así, la matanza el aborto sería un grave crimen, y Santo Tomás dice que es un grave crimen y siempre malo, intrínsecamente malo, aunque no pensaba que es una persona. Y yo pienso que si el embrión humano fuese alguien, un ser que va a recibir el alma después de 4 semanas, matarlo es también, más que la anticoncepción, es algo que le priva a ese ser de esta casi devenir persona, y ya por esa razón sería malo. Pero yo pienso que es mejor de considerar la evidencia del ser persona del embrión desde la concepción, y también el argumento que también si no supiéramos eso con certitud, deberíamos respetarlo como persona. Como no podemos matar a un ser en el bosque, en una casa, si no sabemos que es un animal, pero sí podría ser humano. Mi suegro fue víctima de ese error, que alguien simplemente pensaba que podría ser un animal y casi lo mató. Él supervivió, pero no obstante eso, pienso que es muy evidente en la ley, el derecho, que si uno mata a un ser que podría ser una persona humana, también es culpable también si es una persona humana. Por esa razón, pienso, éticamente es muy claro que el ser persona del embrión desde el inicio debe ser el principio del derecho, el principio que nos interdice el aborto.